Bien chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Ya, vamos a comenzar con los dos temas de hoy que tengo que abordar para no atrasarnos tanto. Eh, Antes de comenzar quiero dar una pequeña pauta. Como ya vamos a entrar en lo que va a ser el segundo bloque de fármaco, en este segundo bloque ya no van a ser tantas cosas teóricas, ¿ok? Ya no se van a ver procesos tan teóricos, tan exactos que se puedan leer. Así que directamente este segundo bloque va a estar caracterizado por tratamiento contra patologías. Así que para entender el tratamiento, claro, para entender el tratamiento farmacológico o la terapia que vamos a usar durante todas las clases, les pido de favor que se lean una pequeña base de fisio o de fisiopato, ¿ok? Para poder discutir de la mejor manera posible. Es la única recomendación que tengo. Y además porque su examen les ponen más casos clínicos. Para este segundo bloque es el examen donde ponen más casos clínicos de todos. Entonces van a tener tanto que diferenciar la patología y van a tener que diferenciar la terapia necesaria para este tipo de pacientes que, bueno, van a ver en cada caso. Oye, gracias. Bien, así que vamos a ir comenzando. Esta primera clase es más teórica, ¿sí? Vamos a ver lo que es la vigilancia o prácticamente la farmacovigilancia. Ya, ahora sí, vamos a comenzar. Ya, para entender farmacovigilancia o para verlo desde un punto más amplio, lo vamos a entender como la ciencia o directamente las actividades relacionadas con todo lo que va a ser la detección, eh, comprensión y la prevención de lo que van a ser los efectos adversos de un medicamento en el mercado. ¿Ok? Cuando me refiero en el mercado, quiero decir que ya están aprobados y ya están en uso. Va a ser como una vigilancia continua. Esa es su principal característica. Es un sistema de vigilancia continua que garantiza que los medicamentos que usemos sean los más seguros posibles. Ahora, ¿por qué es tan necesaria la vigilancia en el día a día? Se sabe que directamente una persona promedio va a tomar eh, al año más de 10 a 15 pastillas, ya sea por diversas patologías o por alguna condición fisiológica que ya tenga. Entonces, la exposición constante a, ¿cómo decirlo? A toxinas extrañas o directamente drogas extrañas hacia tu cuerpo necesita ser bien medida, necesita ser bien controlada. Es por eso que la farmacovigilancia nos va a ayudar a principalmente evaluar la calidad y la seguridad de estos fármacos. Así que va a haber tanto efectos adversos, va a haber efectos de largo plazo, van a ver las interacciones que pueda tener con otros fármacos y va a estudiar los subgrupos posibles por sistemas que pueda padecer el paciente por el principal fármaco que esté usando. ¿Ok? Va a distinguir a las personas por su compromiso fisiopatológico, entonces no va a existir una terapia ideal para toda la población. No. La farmacología, directamente como ya hemos visto en las clases pasadas, es una terapia más individual. Siempre se tiene que ver la mejor terapia posible para cada persona. ¿Ok? Siempre se usa eso. Ya. Y acá mencioné estudios de fase 4. ¿Por qué se dice que la farmacovigilancia es un estudio en la fase 4? Cuando hablemos de estudios clínicos o estudios que se hacen de los fármacos o directamente la misma fabricación de los fármacos van a tener diversas fases. Desde la prefase o la preclínica que se hace en animales y donde se mide o donde se dosa principalmente la dosis letal, que ya vimos que es un término bueno, es un término que vimos en lo que es dinamia, me parece, hasta la fase 4. En un pequeño resumen, a ver, la preclínica es más que todo mide la toxicidad. ¿Qué tan seguro es el fármaco que se ha lanzado por primera vez? La fase uno habla principalmente de el efecto cinético del fármaco. Nos habla de que
a ver, lo voy a escribir acá. En la fase uno se habla principalmente de cómo el fármaco o el nuevo fármaco se va a comportar en el cuerpo. ¿Ok? Por eso se conoce también como la cinética. Estudia lo que es la cinética. Estudia lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. En la fase 2 va a estudiar lo que es la dinamia. Principalmente evalúa qué tan eficaz y qué tan seguro es según la dosis. ¿Ok? Son también procesos que hemos visto en dinamia. Es por eso que se dice que en esta fase se estudia todo lo que es farmacodinámica. Y en la fase 3 directamente es donde ya se aprueba el fármaco. Se aprueba con las autoridades. Acá hay una aprobación, para que ya en la fase 4 salga al mercado. O sea, justo en este punto sale al mercado. Y la fase 4 es la que va a ser la que evalúa. Evalúa los efectos del fármaco una vez que ya está dentro de la población propiamente dicho. Así que directamente va a medir el dosaje de eficacia y toxicidad en lo que es el mundo real. ¿Ok? Ya. Acá tenemos dos principales diferencias de efectos que se pueden catalogar según la OMS, que se va a ver bastante en lo que es la farmacovigilancia. Tenemos el efecto colateral y tenemos el efecto adverso. No son sinónimos, por si acaso, no es lo mismo. Por eso los coloqué separados. Luego tenemos el adverso y el colateral. El colateral va a ser entendido, ¿ok? Como una reacción adversa como tal, pero tiene relación con la dinámica del propio fármaco. Ejemplo, ya, doxazocina. Socina, ya. Acá tenemos un fármaco, que es la doxazocina, que es un fármaco que lo vieron en su examen de primer bloque, lo vieron con Sebastián también en lo que es autónomo, y directamente ya saben lo que hace, más o menos. Es un antagonista de lo que es bueno, el receptor alfa, ¿ok? Que se usa principalmente cuando mi paciente tiene problemas en lo que es eh, problemas para orinar principalmente, porque el paciente tiene lo que es la hiperplasia prostática. Ahora, el efecto colateral de la doxazocina, que es un antagonista alfa 1, principalmente es que por ser antagonista de alfa 1, me puede provocar lo que se conoce como la hipotensión. Es un efecto que está directamente ligado con el mecanismo de acción del fármaco. Ahora, es un efecto adverso que se da principalmente con la dosis estándar. ¿Ok? Dosis estándar. O sea, este efecto adverso, que es la hipotensión, no es provocado porque aumentaste el fármaco. No, es provocada dentro de una dosis estándar, principalmente. ¿Ok? Y la reacción adversa va a ser entendida directamente como una respuesta al medicamento nociva, no intencionada, que tiene por argumento el contexto fisiológico de mi paciente principalmente. O sea, acá no depende de la dinámica, no depende de la dinamia del fármaco. ¿Ok? Un ejemplo típico también de su primer examen, que lo hemos visto, es la motrigina. La motrigina, como ya hemos visto, es un antiepiléptico que funciona principalmente bloqueando canales de sodio. ¿Ok? Me bloquea lo que es el canal de sodio.
Pero la motrigina principalmente en muchos pacientes con ya alguna, ¿cómo decirlo? Una hipersensibilidad, normalmente tiende a causar lo que es el famoso rash cutáneo. El rash cutáneo no tiene que ver con lo que, nada que ver con lo que va a ser el efecto bloqueador de canal de sodio, pero de todas formas se da. Así que esto lo vamos a conocer como una reacción adversa, ¿ok? Que no depende de la dinamia o del efecto del fármaco, a comparación del colateral, que este sí va a depender de la misma dinamia o del mismo efecto del fármaco. Ya. ¿Hasta acá, claro? Sí, 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 sí. Creo que sí. Esperemos que sí. Ya. Ahora, los efectos adversos, o también conocidos como los RAM, se pueden distinguir por sistemas. ¿Ok? Hay diferentes sistemas de clasificación. Hay dos principales. Hay uno antiguo que lo hablan en Teo y hay uno actual que también lo hablan en Teo. Así que vamos a revisar los dos por si acaso. No voy a hacer de que el doctor pregunte el uno o bueno, el otro. Este es el sistema antiguo, que es la clasificación AB. ¿Ok? Es antiguo porque directamente no adentra o no profundiza en todos los tipos de reacciones adversas que puede haber. Acá están las dos más comunes. Está el tipo A, claro, el tipo A, que es un tipo de RAM causado por el aumento de la dosis del fármaco. ¿Ok? Por eso se conoce como una reacción exagerada. Y está relacionado con el mecanismo de acción, obligatoriamente. ¿Y por qué con el mecanismo de acción? Principalmente porque este tipo de personas dieron mucha dosis. Dieron, o bueno, le recetaron una mala dosis y entonces el efecto adverso siempre va a estar relacionado con una reacción exagerada. Siempre. Normalmente se dice que los tipo A son una reacción un poco predecible, ¿ok? Porque tú puedes predecir que directamente si aumentas la dosis, pues directamente vas a producir tal efecto o tal efecto. Y bueno, ¿cómo decirlo? Es el tipo más común de RAM que hay. ¿Por qué? Porque de este tipo, el tipo A, hay hasta el 70 a 80% de pacientes que van a presentar. De todos los RAM que existen, estos son los más comunes. El A siempre es el más común. Pero a pesar de ser el más común, no es tan letal. No es tan letal como el B, que vamos a ver ahorita mismo. ¿Ok? El B se caracteriza por ser menos frecuente, pero este sí, al ser menos frecuente, este sí es letal. Sí es más letal. ¿Ok? Normalmente cuando hablamos de B, hablamos de un efecto, ¿cómo se llama? Bizarro. Así se llama. Es un efecto que no esperas. Es un efecto idiosincrático porque va a depender no del efecto o no de un patrón farmacológico, ¿ok? Va a depender del mismo contexto fisiológico y fisiopatológico que pueda tener nuestro paciente. Capaz alguna alergia que no avisó, capaz de alguna otra patología que tampoco refirió a la hora de la consulta. Entonces, al no tener esta información directamente, pues el paciente, o sea, tú como médico le puedes dar la mejor terapia que existe, pero digamos que esta terapia no es la mejor para alguna patología que este paciente tenga. Entonces, es una reacción inesperada, no dependiente de dosis, no dependiente de una dosis y es menos frecuente pero más letal. ¿Ok? De esta primera diapo, chicas, ¿dudas? ¿O todo bien? Creo que esta primera diapo es fácil. Bueno, a mí se me hace bastante fácil.
Ya, ves, Alexia. Ya. Esta es la clasificación actual que se tiene. Es la clasificación A, B, C, D, E, F. Así se llama. Así lo he encontrado yo también. ¿Y por qué se dice que es la más actual? Porque esta abarca casi todos los RAM que existen, o la gran mayoría que hay. Durante su teoría, que van a tener el miércoles, me parece, va a haber una tabla exacta que va a ser esta que les van a mostrar. ¿Ok? Y hay 6 tipos de RAM. ¿Ok? No son únicamente dos, como vimos arriba, sino que se diferencian en 6. Y de esta tabla es que van a preguntar todas sus preguntas de su parcial, pues prácticamente van a ser de esta tabla. De conceptos no van a preguntar tanto, pero esta sí. Esta tabla sí es importantísima que se la sepan, pero bien, bien, bien. Así que hay 6 tipos de RAM, o bueno, la clasificación actual lo define como 6 tipos distintos. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar viendo uno por uno. Vamos a comenzar viendo las RAM tipo A. ¿Ok? Que son las que sí o sí tienen una relación con las dosis, principalmente cuando se da una mala terapia, es que se da este tipo de reacciones adversas. ¿Ok? Puede ser porque capaz el médico calculó mal una dosis, capaz el paciente escuchó mal una dosis, capaz cuando fui a comprar una pastilla no había la dosis de que el paciente quería y entonces son las que más se van a ver en el día a día. ¿Ok? Por eso siempre, nunca se olviden que las A siempre van a ser las más comunes. ¿Ok? Siempre son muy comunes y muy predecibles que pasen. ¿Por qué predecibles? Dicen que son predecibles porque directamente, si tú aumentas la dosis de un fármaco dentro de una terapia que directamente no está ligada a lo que va a hacer tu terapia actual dentro de tu patología, digamos que las dosis o el medicamento puede viajar de la zona afectada a un sistema que directamente no tiene nada que ver. Entonces, si llega a un sistema que no tiene nada que ver, pues directamente te va a producir esto que vendría a ser un efecto que no quieres. Es por eso que se dice que es un efecto predecible. ¿Ok? Pero a pesar de eso, de ser las más comunes, también hay que recalcar, son las menos mortales. Porque como ya sé lo que va a pasar, como ya es algo predecible, también puedo predecir el futuro de estas mismas. Y es por eso que se puede actuar de una forma también más mm, terapéutica. Esa es la mejor palabra que las define. ¿Ok? Acá les puse algunos ejemplos, principalmente bueno, los que a mí en mi teoría me enseñaron, principalmente los aminoglucósidos, que son un tipo de antibiótico, tienen mucha preferencia por la parte renal, ¿ok? Por más de que actúen en una herida o que directamente estén hechos para que actúen en un lugar exacto, se suelen acumular bastante en la parte renal y mucho más, pues si le das una dosis que nada que ver. ¿Ok? Así que esta acumulación renal es lo que me va a causar mi nefrotoxicidad. Hay otros fármacos también que es muy hablado, que podría ser los AINES también pueden ser muy usados y también te suelen dar un efecto tóxico en la parte del hígado. ¿Cuál principalmente? Hay varios, pero de los más comunes que se ve es el paracetamol. ¿Ok? Ya. ¿Dudas con el tipo A? No, no, no. Ya, seguimos. Las perdono esta vez porque están en la calle, chicas, ¿ya? Las perdono esta vez. Ya. El tipo B. Ya, cuando ya hablemos de un RAM tipo B, vamos a hablar principalmente de un RAM, o claro, de una reacción adversa que es una reacción bizarra, es una reacción extraña, una reacción idiosincrática, que normalmente no debería pasar. Pero ¿por qué ocurre? Porque el paciente no nos da el contexto específico de su enfermedad o no nos da un contexto general de capaz algún
antecedente o nos da una mala historia clínica. Entonces, al no contar con estos datos, muchas veces, como ya les había mencionado, muchas veces la mejor terapia que existe en el mundo no es la mejor para algunos pacientes, porque actualmente siempre tienen que hacer unas terapias más individualizadas. Siempre tenemos que ver la mejor terapia o la mejor opción para nuestro paciente. No es que existe una terapia, ¿qué será? Milagrosa que ayuda al 98% de toda la eh, población y es por eso que lo uso siempre. No, no es así. Siempre tenemos que ver la parte individual de cada paciente. Es por eso que este efecto no es tan común, ¿ok? Porque depende directamente del contexto fisiológico y fisiopatológico de nuestro paciente, ¿ok? Y es muy impredecible, porque no sabemos cómo es que pueda reaccionar, porque no depende de una dosis, no depende de que yo directamente, ya, le quito el fármaco y ya. No. Depende de más cosas, de un contexto general. Y es por eso que es tan compleja que va a ser o tiene una alta mortalidad, una alta tasa de mortalidad. ¿Ok? Porfa, estos tres datos no se olviden. Poco común, impredecible y la mortalidad bastante alta. Y bueno, repetimos un poco con ejemplos también. El principal ejemplo, bueno, acá en mi teoría se me habló del síndrome de Steven Johnson, que es un tipo de reacción epidérmica que se puede dar cuando el paciente usa, o bueno, cuando tiene un nombre, tiene una hipersensibilidad hacia unos fármacos. Uno de los más comunes o de los que, bueno, de los que ustedes han visto ya en su primer bloque es la motrigina. La motrigina directamente es un antiepiléptico que ayuda bloquea el canal de sodio. Listo. O sea, y esto es en la parte del sistema nervioso central, o sea, no tiene nada que ver con la parte dérmica o epidérmica. Así que este síndrome es algo poco común, es algo inesperado que pueda pasar en algunos pacientes. ¿Ok? ¿Dudas sobre la D o la B? Si no, seguimos. Ya, seguimos entonces. Ya. El RAM tipo C es caracterizado por ser un RAM que se da de forma trónica. José, ¿cómo de forma trónica? Es una exposición repetida y constante de un fármaco. ¿Ok? Los pacientes no digamos, son ya, los pacientes no digamos que, este, son tolerantes a un fármaco de forma, o sea, de forma permanente, ¿ok? Los fármacos siempre van a tener un mecanismo, siempre van a tener lo que se conoce como efectos a largo plazo. ¿Ok? Por eso que cuando hablamos de un RAM trónico, hablamos de un RAM tipo C. Es una reacción causada por una relación a una dosis acumulada. ¿Ok? Reacción a dosis acumulada. Y esto es bastante importante, porque dentro de muchas terapias, principalmente cuando hablamos de enfermedades ya crónicas, cuando hablamos de enfermedades crónicas directamente, el paciente directamente está constantemente expuesto, ¿no? A terapias, a fármacos, a medicación. Así que directamente el paciente suele estar bastante inducido por lo que va a ser agentes extraños. Y estos agentes extraños, pues, a la larga sí tienen un efecto malo. En este caso, el que más se nos habla, o bueno, el que se les va a hablar en su teoría, me parece, va a ser sobre los corticoides y el síndrome de Cushing. Directamente los corticoides, cuando se dan de forma trónica, va a haber una afectación en lo que es el hipotálamo.
¿ok? Normalmente tu cuerpo es el que produce corticoides de forma basal. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en donde si tú usas de forma constante algún corticoide, ya sea por alguna infección o por, ¿qué será? Un proceso inmunológico, algún auto anticuerpo, donde la terapia es únicamente con corticoides a largo plazo, pues directamente tu cuerpo va a dejar de fabricar los corticoides, porque dice, pucha, si me das corticoide externo, ¿para qué voy a producir yo también estos corticoides? Y es por eso que va a haber una afectación más en la parte crónica. ¿Sí? Ya. Seguimos. Vamos a hablar de la tipo D, que es una reacción más que todo retardada, que se da en un tiempo más largo, luego de la primera exposición. ¿Ok? Usualmente no tiene tanto que ver con la dosis, aunque se diga que sí, porque directamente es una única exposición que se va a dar a entender luego de un tiempo. ¿Ok? Luego de un tiempo es que recién se va a conocer lo que es este efecto adverso. Acá podemos hablar de la teratogénesis, principalmente. Hay varias enfermedades, o bueno, varios fármacos que te inducen teratogénesis. Directamente puedes tomar la medicación una vez, dos veces, y pues si la paciente está gestando durante las tres, no, desde la tercera hasta la octava semana, que es la organogénesis, y toma un fármaco teratogénico, pues directamente a la larga, pues el bebé va a tener diversas reacciones adversas, reacciones malas, una malformación en algún tejido, en algún órgano. Así que directamente se puede ver el efecto, pero luego de un tiempo. ¿Sí? Seguimos. La E, que es la reacción adversa relacionada con el fin del uso o con el retiro abrupto del fármaco. ¿Ok? Principalmente esta es la que sí hemos visto en Dinamia, me parece. Sí, sí, sí hemos visto. Porque recuerdo que hablamos sobre la abstinencia. El RAM tipo E está muy relacionado con síndrome de abstinencia. Cuando tu cuerpo está acostumbrado a un fármaco y tú lo retiras de golpe, pues te da síndromes, o bueno, síntomas tanto autónomos como sistémicos. Es por eso que normalmente los fármacos que ya se usan de forma prolongada se tienen que ir disminuyendo poco a poco, ¿ok? Para que no haya este efecto de rebote, como muchas veces se dice, ¿ok? Acá habla de la abstinencia principalmente por los opioides. Sí, es muy común ver abstinencia por opioides. También podemos ver crisis convulsivas por dejar algún fármaco, algún antiepiléptico. Podemos ver también una insuficiencia adrenal cuando se deja algún corticoide, también que vimos antes. Y bueno, varios efectos de por sí. Y ya en la F vamos a ver lo que es el fallo. Este también es un proceso muy común, ¿ok? Cuando yo hablo de un RAM F, voy a hablar específicamente de que hay una falla en la terapia del mismo fármaco, ¿ok? O sea, digamos que el fármaco no funcionó en el paciente, cosa que puede, o sea, es cosa de todos los días. O sea, no es que digamos que hay un fármaco milagroso que siempre eh, funciona. No, no es así. Y directamente la F se cataloga como la terapia que no funciona y y es directamente un fallo tanto en la terapéutica como en la parte de la farmacología para no distinguir por qué es que no ha funcionado. En estos casos, lo normal que se hace es, es cambiar de fármaco, cambiar de ambiente, cambiar de visión. ¿Ok? Bueno, y el fallo de un fármaco, pues directamente tiene muchas implicaciones. Puede ser que la dosis no fue suficiente,
puede ser de que el paciente no tomó de forma consecutiva el fármaco. Puede ser de que el paciente no te dijo de que toma algún otro medicamento. Hasta puede ser de que el paciente tenga una infección ya resistente al fármaco y tú no sabes. Y directamente, pues, el fármaco falla, pues. Es lo más común que se pueda tener. ¿Ok? Así que, chicas, porfa, este cuadro apréndanselo bien. Este es el cuadro que les van a preguntar. Pucha, todas las preguntas van a salir de este cuadro. ¿Ok? ¿Dudas en este cuadro o seguimos? Seguimos, tirando. Ya. Gracias, Encinas. Te pasas. Ya, ya. Este es un poco del esquema del desarrollo de los fármacos, lo que ya les he hablado, las fases principalmente. Se las voy a mencionar otra vez, un poco más que todo. Ya, esas son las fases. ¿Ok? Ay, necesito. Ya, comenzamos con la fase de experimentación o directamente la fase preclínica. En esta fase, principalmente lo que se hace es experimentar sobre animales, ¿ok? Porque lo que se busca es ver si el fármaco es lo suficientemente seguro para no causar la muerte. Y es en esta fase donde los fármacos, o bueno, se mide lo que es la dosis letal 50, ¿ok? Acá sí hablamos de una tasa de letalidad, porque en muchos animales suele causar la muerte, cosa que no podemos hacer en humanos porque no es éticamente moral, se dice así. La fase uno, pues lo que les había mencionado. La fase uno, a ver, acá podemos complementar un poco más. La fase uno comienza con 20 a 50 voluntarios sanos en los cuales se les va a instalar el fármaco. Y de estos principalmente se busca o se determinan los índices de farmacocinética y la tolerancia que va a tener el fármaco. ¿Ok? Va a haber por todos los sistemas que recorre el fármaco y va a tener que ver a cuál se apega más. Esa es la palabra. Ahora, en la etapa número 2 ya se aumenta la población un poco más. Acá se usa de 150 a 350 enfermos en este caso. ¿Ok? Y acá sí se define lo que es la dosis y la eficacia. Es por eso que se habla de que en la etapa 2 principalmente se habla de lo que es la dinámica del fármaco. Sí, se establece ya un protocolo diciendo cuál es la dosis exacta para obtener X eficacia o para no tener dicha reacción mala. En la etapa 3 es la etapa donde ya se usan de 250 a 4.000 pacientes y es donde se confirma que si el fármaco es eficaz y es seguro. ¿Ok? Y esto se da principalmente por la aprobación y el comercio de este mismo fármaco por, bueno, ya las instituciones que directamente dejan o dan vía libre para que el fármaco tenga su venta, ¿no? Acá es el registro y posterior a esto ya es lo que va a ser la etapa del mercado. Todo esto ya es mercado. Ya. En la etapa 4, ya que como el fármaco ya salió a la luz directamente, va a estudiar directamente lo que son cuestiones de seguridad. Es por eso que la fase 4 se va a distinguir por lo que es la farmacovigilancia. Determina todo proceso principalmente ligado con lo que va a ser los RAM. ¿Ok? Se realizan estudios específicos sobre lo que va a ser seguridad, eficacia, y incluye lo que va a ser las notificaciones. Eh, Principalmente las notificaciones son conocidas eh, ¿cómo lo digo? Como la llamada de diversos agentes o personal de salud
que van a haber algún efecto adverso que se pueda encontrar en algún paciente. Es por eso que se dice que la fase 4 es bastante proactiva, ¿ok? Es proactiva. Hay notificaciones espontáneas que puede ser por cualquier parte, o bueno, por cualquiera del personal de salud que haya visto que hay un efecto medio raro y sospecha de algún RAM que no se haya visto. Y se habla de una vigilancia continua, obligatoriamente. Ya. Y esta parte ya vamos a hablar sobre los tipos de ensayos clínicos que se puede ver, ¿ok? Tipos de estudios principalmente que se tiene dentro de un fármaco. Tenemos dos principalmente. Los ensayos clínicos, que son, ¿cómo decirlo? Son los estudios que son los más controlados, diría yo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Los ensayos clínicos de por sí, el número de pacientes o de gente que se controla dentro de estos es bastante pequeño. Directamente es una población pequeña. Es un estudio bastante corto. Entonces hay un monitoreo constante. Si es corto, hay un monitoreo constante. Las indicaciones dentro de esta población, como es una población pequeña, son bien definidas. Hay un estándar y hay un protocolo a seguir obligatoriamente. Protocolo. Y por último, son bien controladas. Es por eso que la suma de todas estas características me va a dar principalmente lo que se conoce como RAMs bien definidas. Es una RAM bien definida. Porque el control es tan exacto en una población tan pequeña que no esperas que salte alguna alarma de algún fallo inesperado o que el protocolo sea errático, no. Porque es un control tan exacto que se tiene sobre estas personas. Uy, uy, ya. Es un control tan exacto que se tiene sobre estas personas que directamente el RAM que tú buscas es el que se va a encontrar obligatoriamente. Esto no pasa con lo que va a ser la práctica habitual que se tiene en el día a día. En la práctica habitual, que no es lo esencial, normalmente hablamos de una población mayor, una población, una población grande, ¿ok? La duración directamente del ensayo es mucho mayor, tiene una duración larga. No hay un tipo específico de pacientes. Entonces, directamente mis dosis, mis pautas, mi protocolo va a ser variado. Protocolo variado. Si hay un monitoreo constante, pero al tener una población y unos unos protocolos un poco salidos de contexto, que no son definitivos para todas las personas, va a ser un poco de desbalance con cada tipo de paciente que tengas. Es por eso que normalmente se habla acá de un descontrol. Un descontrol de lo que principalmente va a ser el cumplimiento terapéutico. Un descontrol de la terapia, ¿eh? De la terapia. Y por eso nos va a llevar a tener un RAM menos definido. ¿Ok? Principalmente por el tipo de población que se tiene que se maneja. Acá suele haber más errores acá que acá. Acá hay menos errores y acá hay más errores. Ya. Y para terminar el tema directamente, hay 5 preguntas que se buscan resolver en clase. Acá las vamos a resolver de forma oral. En este caso, yo las voy a resolver por X motivos. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno.
Primero, se habla de que si es indispensable implementar un sistema nacional de vigilancia, pues la respuesta directamente es que sí. ¿Por qué, José? Porque al determinar o al colocar un sistema de vigilancia nacional o dentro de cada población, determinamos principalmente el tipo de población que tú tienes. No es lo mismo una población en Sudamérica que una población en Asia o una población, no sé, que vive más pegado al Polo Norte. Tanto estilos de vida, tanto genética como la dieta, como el uso tradicional de algunas terapias van a cambiar, ¿ok? Y este cambio va a hacer que también los RAMs cambien. No es que siempre va a haber un RAM específico para cada eh, medicamento. No, no existe eso. Va a cambiar directamente por el tipo de persona con la que estemos tratando. La siguiente es cómo se estructura un proceso de notificación sistémica de una reacción adversa. Ya, acá hay 6 factores, que eso sí los tienen que aprender. Son 6 factores con los cuales sí se notifica obligatoriamente. Primero, se avisa sobre el paciente del cual se tuvo el RAM. Se avisa la edad, sexo, se da la historia clínica y se da en qué país y en qué lugar y en qué contexto se da. La segunda, el segundo parámetro habla principalmente del acontecimiento, del RAM, principalmente. Si es que se cayó, no, si es que, pucha, ¿cómo decirlo? Si es que tuvo algún efecto anafiláctico, si es que tuvo algún efecto autónomo, se habla. Se describe el tipo de RAM, eh, naturaleza, tiempo, localización, intensidad. Se habla de todo lo que tenga que ver con el RAM. Tercero, se habla del fármaco sospechoso, obligatoriamente. Se tiene que poner como un principal sospechoso que se tenga en mente para que puedan producir este efecto malo, pues, ¿no? Cuarto, se habla de todos los fármacos que está usando el paciente en ese momento. ¿Ok? Digamos, es un paciente de 60 años que está usando tal cosa. Entonces, se tiene que hablar y decir de forma específica todo lo que está usando, toda la terapia y, claro, todos los fármacos que se está usando. El quinto tiene que ver principalmente con los factores de riesgo que tenga que ver con nuestro paciente. Ejemplo, si mi paciente ya tiene alguna enfermedad cardíaca, se dice. Si el paciente tiene alguna enfermedad renal crónica, se dice. Si el paciente, digamos, no tiene un pulmón, se dice. Todo se tiene que eh, avisar. Y por último, la sexta es dar el nombre de quién dio este RAM o quién es la persona que notifica este RAM. ¿Ok? Principalmente. Ahora, respecto al punto número 6, se abre la pregunta número 3, porque se dice, ¿qué autores del sistema sanitario son autorizados y capacitados para reportar el tipo de RAM? Hay cuatro principales personas que pueden notificar. Uno, los médicos. Todo médico tiene la facultad y la potestad de dar a conocer un RAM que se ha visto en un fármaco, ¿ok? Ya sea generales, algún especialista, algún farmacéutico, todos los que son médicos tienen la potestad de dar esta información. Ahora, ¿quiénes más? Dentistas, sí sé que también, dentistas y obstetras. También se habla de los que son profesionales de la salud ya sanitarios, pero únicamente si han administrado el fármaco, porque el personal de salud, tanto los que son practicantes como lo que son las enfermeras, dentro del código médico legal no están permitidas de
recetar o prescribir un fármaco. Así que si únicamente administraron este fármaco y vieron el efecto adverso, tienen que notificar. Y por último es la misma industria, ya que la industria de por sí siempre ve posibles efectos adversos que se puedan ver en el futuro. Y es por eso que también son encargados no, son encargados y responsables de dar una primera vía de seguridad hacia bueno, hacia los pacientes propiamente dicho. Acá también abre una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la causalidad de un fármaco y la reacción adversa? Cuando hablamos de la determinación de la relación, vamos a hablar de un algoritmo que se va a usar principalmente en nuestro país. Este algoritmo se llama Karch-Lasagna, ¿ok? Y va a basar esta relación de causalidad principalmente en preguntas claves para determinar cómo se clasifica esta reacción. Si es una reacción probable, si es una reacción ya definida, o sea que sí o sí es por ese fármaco, si es una reacción condicional, que directamente es únicamente condicional al paciente, o sea, a la parte fisiológica del paciente, o si directamente es algo que no es probable, o sea, que no hay forma de que haya una relación. Y por último, ¿cuál es el destino y utilidad de los datos recopilados en farmacovigilancia? En este caso, pues, es algo más general, ¿no? Nos ayuda directamente a todos los profesionales, tanto en la formación como en la parte médica legal, para ver futuros casos. Nos ayuda también para informar al público y nos ayuda también para una regulación de fármacos. ¿Ok? Ayuda a regular diversas terapias que ya se tengan con estos fármacos para que se tengan ciertas precauciones. Ya, chicas, esto sería todo por la clase de vigilancia. ¿Alguna duda? Si no, cierro el esto y les paso el post-test. ¿Sí? Ya. Voy a ir cerrando la grabación, chicas, y les voy a pasar el post-test.